Bueno, llegamos al objetivo de este curso. Vamos a tratar de aplicar todos los principios que estuvimos viendo en toda la parte introductoria a este curso y que espero que hayan comprendido. Para su mayor comprensión, les recomiendo el curso de entrenamiento del core y entrenamiento de patrones básicos de movimiento. Pero creo que va a ser suficiente para comprender lo que vamos a dar inicio ahora. Modalidad de la clase comercial. Nosotros sabemos que el entrenamiento funcional es un conjunto de principios, no es una moda, no es un método de entrenamiento, no es una marca, por más que algunos hayan patentado la marca Functional Training, sino que es un concepto, es un conjunto de principios que nos pertenece a todos los profesionales que trabajamos en el ámbito del entrenamiento físico y que nos van a permitir guiar la orientación de los diferentes objetivos que queremos cumplir con las personas. Dentro de la modalidad HIIT entraría el principio de entrenamiento funcional. Los HIITs hoy en día, que se conocen como High Intensity Training, que es el entrenamiento de alta intensidad, podemos encuadrar este tipo de entrenamiento dentro de esta modalidad de HIITs. Como siempre sabemos, y vale aclarar, tenemos que tener todos estos previos estudios para llevar a cabo un correcto entrenamiento de esta modalidad. Se dice que el entrenamiento funcional es algo más liviano que el CrossFit, el CrossFit es entrenamiento funcional también, pero el tema que el CrossFit, se dice que el CrossFit es más intenso, más pesado. El entrenamiento funcional no es que es un entrenamiento más liviano que el CrossFit o es un entrenamiento que no se usan pesos. Olvídense de eso. Quiero que remarquen que el entrenamiento funcional no es un método, no es una marca, sino que son principios. Por lo tanto, se pueden usar o no, se puede usar cualquier material, se puede usar el propio peso del cuerpo, se pueden utilizar pesas, lo que sea. Lo importante es que se lleven a cabo con los principios que estamos hablando a lo largo de todo el curso. Esta va a ser el formato básico de una clase de entrenamiento funcional de características comerciales, aquella que se brinda en el formato de 1 hora aproximadamente, aquella que se ofrece en los gimnasios, que se ofrecen en los boxes, que se ofrecen al aire libre. Eso es entrenamiento funcional desde el punto de vista comercial, donde la estructura básica recomendada por este grupo de preparación física en deportes de situación es una entrada en calor con ejercicios de zona media basados en el concepto core, con la movilidad y técnica, con ejercicios de movilidad y técnica, donde el objetivo principal es lograr la estabilización central con la movilidad adecuada y la ejecución de patrones básicos de movimiento correcta, para luego poder aplicarlas en diferentes formatos de circuito, que es la modalidad más utilizada en este tipo de clases. Entonces, la parte central del núcleo de la clase va a ser circuitos con diferentes protocolos, que lo vamos a ver, pero la esencia es usando patrones básicos de movimiento. Inespecíficos, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es lograr beneficios, lograr transferencias positivas a las actividades de la vida diaria que realiza todo ser humano. Es decir, que en este caso está orientado a población general. En el caso de tener que orientarlo a actividades de mundo deportivo, tendríamos que tener en cuenta las demandas de ese deporte en cuestión. La mayoría de los circuitos y de los protocolos están basados en el desarrollo de manifestaciones de fuerza y manifestaciones de resistencia, predominantemente de capacidad anaeróbica y de potencia aeróbica.
Los circuitos, la parte central, ronda la duración de 20 a 30 minutos de volumen total, que no quiere decir que sea el volumen real. Y para el cierre vamos a dejar los ejercicios de elongación, de foam roller y también ejercicios correctivos si es necesario. Ese es el formato característico de una clase de entrenamiento funcional comercial. Porque si vamos al caso, no existe la clase, sino que existen principios que se aplican a un entrenamiento. Otras cosas a tener en cuenta es, a la hora de desarrollar los circuitos, ya sean de entrada en calor, ya sean en el núcleo de la clase o en el cierre, siempre hay que individualizar lo más que se pueda las estaciones. Después vamos a ver alternativas a esto. Alternancia, que nos permiten los protocolos que utilicemos. Variabilidad, de clase a clase. Desafíos diferentes. Nosotros queremos acrecentar el acervo motor de los sujetos. Dinamismo de las clases. Cómo vamos a tener en cuenta los cambios de estación, los cambios de circuitos, los cambios de ejercicios. Los recomendados son utilizar formas geométricas, es decir, pensar las estaciones realizadas en un cuadrado, en un círculo, para que todos giren en el mismo sentido, para que no se pierdan, o que se pierdan lo menor posible en las rotaciones. Por eso vamos a pensar los circuitos en formas geométricas. Siempre la cantidad va a estar condicionada por la cantidad de participantes y tiene que haber una planificación clase a clase. Vamos a comenzar con la entrada en calor. Aplicando los principios y aplicando las líneas que van a ver en el curso de entrenamiento de core, lo que nosotros vamos a plantear es que hay dos orientaciones, una orientación horizontal y una orientación vertical, y que la entrada en calor se busca activar al core y no extenuarlo. Es decir, vamos a buscar una predisposición de activación central, donde la musculatura central esté predispuesta a estabilizar cualquier movimiento que se realice, ya que el core va a estar reclamado en todos los patrones básicos de movimiento que vamos a desarrollar en la parte central de la clase. Una orientación horizontal son circuitos de entrada en calor donde constantemente se cambia el plano de estabilización. Por ejemplo, se pasa de un ejercicio de antiflexión a antiextensión, de antirotación a antiinclinación. Es decir, no se repite el patrón. En cambio, la orientación vertical la vamos a utilizar más en el cierre para trabajar la resistencia en un determinado patrón de estabilización. Por ejemplo, donde se van a encadenar dos ejercicios diferentes, pero ejercicios que busquen, por ejemplo, trabajar de manera continua la antiinclinación. Entonces, en entrada en calor, los ejercicios de core, de acuerdo al nivel en el que estemos, van a alternar todos los patrones de estabilización, pasando, por ejemplo, de un ejercicio, de una estación, de pasar de estabilización antiflexión a una antiextensión, de una inclinación derecha, antiinclinación izquierda, antirrotación, en diferentes dificultades que ya fueron viendo en el curso de entrenamiento del core, como pueden ser pasar de supinos a pelvis elevada, a movimientos segmentarios o base de sustentación con diferentes ángulos, con diferentes cantidades de apoyo, cuando se incorpora la superficie inestable, etc. Acá vamos a ver algunos ejemplos de una entrada en calor básica con variaciones de diferentes demandas del punto de vista de la entrada en calor. Vamos a sacarle el sonido. Bien, acá vemos un ejemplo básico donde este grupo está haciendo planchas isométricas básicas. Este grupo está haciendo ejercicios con bandas elásticas unipodales, bipodales, apuntando a la antirrotación, a la antiinclinación, etc.
Acá están haciendo ejercicios de planchas básicas, pero con disminución de la base de sustentación. Allá hay componentes de inestabilidad externa, como son BOSUS, el ejercicio de bate la olla, el ejercicio de planchas con superficies inestables, con apoyos inestables. Es decir, es un circuito donde están atacando los diferentes componentes de estabilización central con diferentes demandas. Eso tranquilamente podría ser una entrada en calor variable, o simplemente toda la entrada en calor podría ser una modalidad. Esto simplemente fue un circuito de ejemplo para los alumnos que estaban en la clase de entrenamiento funcional. Para aprender la dinámica de la clase se utilizó una parte práctica donde se vivenciaban diferentes ejemplos. Esta podría ser una parte de la entrada en calor. Vemos algunos ejemplos. El ejercicio de bate la olla, que está muy bien ejecutado por el alumno. Ejercicios con componente inestable con y sin superficie inestable. Los ejercicios con bandas elásticas para generar un componente de manifestación externa, de perturbación externa a la estabilización. Más ejemplos. Bate la olla adaptado, con menos palanca, ya que apoya las rodillas. Ese ejercicio tendría que estar un poquito más bajo, porque hay mucha extensión. Hay ejercicios de elevación de pelvis con bandas elásticas. Es un ejercicio de antiflexión y de anti-inclinación y anti-rotación. Es bastante tridimensional. La rueda abdominal. Otro bate la olla. Ahora con palanca mayor ahí, ya que extendí las piernas, las rodillas. Puente de glúteos dinámico, con componentes de antirrotación, anticlinación por movimiento segmentario, en este caso del tren inferior. Es decir, tranquilamente podría ser una entrada en calor con diferentes componentes. Luego de esa entrada en calor, que tiene estaciones de core, pasamos a los ejercicios de movilidad. En este caso les voy a recomendar unos videos que se los voy a poner a continuación para que vean diferentes ejercicios de movilidad con y sin elementos. En este caso son con elementos como un disco, como bandas elásticas y con ejercicios de plano inclinado. En este caso es para la movilidad del tobillo. Ganar rango de movilidad del tobillo en la arcada tibio-peronea astergalina, que es un gran limitante de todos los patrones básicos de movimiento de tren inferior. Son los ejercicios de stretching activo y de anclaje miofacial con bandas elásticas, que se realizan movilizaciones activas de un minuto aproximadamente, o 30 segundos a un minuto, más ejercicios en este caso de anclajes y de movilización activa del tren superior para ganar movilidad de muñeca, movilidad de hombros, elongación de todo lo que es dorsal, pectoral, para ganar movilidad en el tren superior y facilitar los movimientos. Ejercicios de cadera, de movilización de cadera con movilización torácica, para ganar movilidad de cadera en rotación, en flexión, en extensión. Ejercicios de movilidad de cadera con y sin banda elástica, para favorecer el patrón de cadera, el patrón dominante de cadera. Y acá vamos a ver algunos ejercicios a continuación de movilización activa.